Hola, rutero, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Ahí nada más. Acabo de llegar a Las Tunas. Ya sabes, la ruta de viaje. Y ahora, bueno, arreglo a mi casa. Tengo que decirte que veníamos con un león dentro de la guagua. Coño, ¿qué lo puedo hacer? A ver, mira, déjame explicarte una cosa, porque me parece que no has entendido bien. Yo no soy de Tuna, yo soy de Las Tunas, provincia, municipio de Puerto Padre, localidad de Alicia, barrio La Puya. O sea que el viaje de La Habana hasta Las Tunas es lo básico. La verdadera historia, la inédita, la no contada, comienza a partir de aquí. Ah, que tú no me crees, quédate ahí, no te muevas. O mejor vamos. Rutero, mira, lo primero que yo tengo que hacer ahora es lograr llegar hasta la terminal de ferrocarriles. Esa es la terminal, realmente es la terminal intermunicipal, o sea, la que comunica la capital de la provincia, que es Tuna, con los otros municipios. Las Tunas tiene 8 municipios: Jesús Menéndez, Chaparra, Puerto Padre, Manatí por el norte, por el sur tiene a Colombia, Amancio, Coabo, y en el centro, pudiera decirse que en el centro, Tuna, que es la capital, y un municipio que se llama Majibacoa también. Como ya te dije, ahora me tengo que desplazar hasta la terminal de ferrocarriles. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo 2 opciones, o 3. Puedo esperar una guagua, que a veces se tarda un poco. Puedo coger un coche, o puedo irme a pie, pero el suelo está un poco duro, así que creo que voy a coger un coche mejor. ¿Ok? Ya sabes, de aquí de la terminal nacional para la terminal de ferrocarril. Vamos. Bueno, ahora el cochero, ¿cómo se llama usted? Alessio me va a llevar hasta el ferrocarril. Normalmente el pasaje cuesta 2 pesos, así que si alquilas el coche serían 16 pesos, pero por 15 pesos te llevan, así que todo está bien, ¿ok? Vamos para el ferrocarril. Ricardo, a la vuelta cuando vire. Bueno, compadre, gracias. Se llama la ruta de Stowe. Sí. Bueno, rutero, tremenda bulla. Ya estamos aquí en el ferrocarril y ahora nada, vamos para terminar a coger los camiones. No hay más nada. Oye, caballero, estamos en el centro histórico Parque Central. Como invitado, ¿a quién tengo? Tú sabes, el hombre de teoría, el hombre que hace posible que las cosas simples cobren un sentido. Envío en directo para ustedes, el hombre de teoría. Un saludo para toda la población, para toda la población cubana, nativa, la que viene y nació aquí, de los que viven aquí y los que viven allá. Lléguenle mis más sinceros saludos desde Cuba a todos los cubanos y en especial a todos aquellos que están fuera del Coliseo peleando en una arena internacional. En vivo en directo, el hombre de teoría. Yo le haré una pregunta y él responderá sin pensar. Él piensa, actúa, es un hombre capaz. Teoría, si yo te dijera rápido, Peña Deportiva, ¿qué te viene a la mente? Parque Central, Parque Central. Yo, nacido y criado en esta ciudad de La Habana, capitalino, de pura cepa, residente en Habana Vieja por más de 40 años. Yo vivía allí, en el Paseo del Prado, y venía por las mañanas a la secundaria básica. Aquí la tenemos, secundaria básica, José Antonio de Echeverría y nueva creación. Actualmente, Hotel La Manzana. En 1894, La Manzana de Gómez Mena. Y en 1959, una escuela. Y ahora, el Hotel La Gran Manzana, un hotel para millonarios. Rápido, si te digo béisbol, ¿qué te viene a la mente? Rápido. Béisbol, rápido. Béisbol, Cuba, béisbol. Segundo lugar el clásico. Y segundo lugar después que entró el profesionalismo a discutir. Cuando éramos campeones con el bate de aluminio con los equipos amateur. Ahora los profesionales del 5º al 8º, del 8 al 16. Porque ya hay un nivel, hay una calidad. No,
Mejor respuesta no puedo recibir. Es el hombre de teoría, un hombre volátil, rápido. Estamos en el centro histórico. Tú sabes, Parque Central. Rápido, voy con mi próxima pregunta. Aquí no pensamos, todo es on the ground, 100% natural. Es Dominique Cubaneo, ya tú sabes, en vivo. Cubaneo, rápido. Cuando te diga... Parque Central. Cuando te diga algo. Si yo te digo, el verdadero cubano en la mañana, bien temprano, se toma un buen trago de whisky. No. De whisky. No, de café. De whisky. No. De whisky. Hay que invertirlo. De whisky. Lo que es un whisky fabricado. Así somos nosotros. Del problema hacemos un chiste, del chiste una conversación, de la conversación una esperanza. Aquí tenemos una muchacha importante, aficionada, que ella quiere colaborar. ¿Cuál es el sueño, amiga? Díselo aquí, para que te va. No, eso no fue lo que tú me dijiste por la mañana. Tú me dijiste por la mañana que tú querías viajar a Alemania. Que querías viajar a Alemania. Ella quiere viajar a Alemania. Quiero viajar a Alemania, pero quiero también que gane la pelota. Ah. No te sientas mal, quiero que gane las avispas. ¡Ay, Dios! ¡La vida! ¿Quieres ser las avispas? ¿Cómo que son? ¡Los santiagueros! ¡Cuidado con eso! Ay, Dios mío, yo soy residente de La Habana, pero soy oriunda de San Luis, Santiago de Cuba. ¡Tengo que defender lo mío! La Agricultura de La Habana. Otra parte histórica de este parque. Este parque tiene 28 palmas, que significa 28 de enero. 28 son las 28 palmas que hay. Las están cambiando. No se sabe por qué. Están poniendo palmas más nuevas, pequeñitas, y están sustituyendo las palmas viejas. Te hago una pregunta. ¿Por qué las 8 tumbas aquí, rápido? ¿Por qué? Las 8 tumbas significan los 8 estudiantes de medicina que fueron asesinados por el régimen colonial español. Fueron tildados de conspiradores. Recordad que ayer era la acera del Louvre. Esa era la famosa acera del Louvre, el Hotel Inglaterra. Estamos en el downtown de La Habana. Estamos entre 6 hoteles. Para el próximo año vamos a quitar los ómnibus metropolitanos para la población cubana. ¿Por qué? Porque recordad que en la capital existían 2 equipos de béisbol, los industriales y los metropolitanos. Y los metropolitanos fueron exterminados, solo quedan los industriales. Bueno, no tiene sentido tener los ómnibus metropolitanos como ese azul que viene por ahí. Ese ómnibus metropolitano no debiera llamarse ómnibus metropolitano, debería llamarse ómnibus industriales, porque quitaron a los metropolitanos. ¿Comprende? Entre tú y yo rápido aquí, que estamos formando parte de la peña, aquí se habla, el tema esencial es el deporte, pero aparte de eso se habla de todo, pero el esencial es el béisbol. Teoría, si yo te dijera pelota, para ti, ¿quién es el mejor? Pelota. Sí, cuando te hablo pelota, béisbol, claro. El legendario Martín Diego, el mejor pelotero cubano de toda la historia de Cuba. No. Caballero, ustedes se preguntarán si aquí hay un orden. Aquí no hay ningún orden, aquí tú estás loco. Hacemos la pregunta, él responde, porque ese es el hombre de teoría. Él lo sabe todo, y lo que no se lo imagina y lo que no lo piensa, y lo responde. Recuerda que esta es la ruta de todo. Estamos en el Parque Central, Peña Deportiva. Es Dominique, te cogió el cubaneo. Tú le puedes mandar un saludo a la ruta de todo, desde aquí del Parque Central. Ruta es todo, un saludo para ustedes, de aquí del Parque Central, La Peña y los seguidores, todos los seguidores aquí. ¡Wow! Ya tú sabes, así funcionan las cosas. Yo lo sabía, la otra teoría, yo lo sabía. Enriquito. Hola. Hola. ¿Qué tiempo lleva tirando pasajes a Portugal? Como 20 años. Ese es mi pincha. Yo agenciar los pasajes, llenar los camiones, llamar a los camiones, ellos me dan una comisión. Ya estamos acá a punto de coger el camión. Por suerte no hay mucha gente ahí. Normalmente, ¿cuánto está costando el pasaje a Portugal? 10 pesos. Ya, normalmente el pasaje cuesta 10 pesos. Son 52 kilómetros y es un viaje más o menos de una hora, 15 minutos. Y nada, ahora vamos a Puerto Padre. Ese es el segundo tramo. Dale chicos, dale. Oiga. Igual para usted. Ya hemos cumplido el segundo nivel en esta travesía. Ahora solo nos falta llegar hasta Delicias, que es donde yo vivo. De aquí a Delicias solo hay 6 kilómetros de distancia, pero a veces se complica. Depende la hora en que llegues. Hay un horario en las noches que
es bastante complicado. De hecho, me he tenido que ir como 2 o 3 veces a pie. Pero bueno, por suerte es de día, es temprano. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, podemos coger un coche, podemos esperar el carro de los Cavilla, o también podemos esperar una guagua, ¿no? Pero no sé cómo será el tema del horario de las guaguas. Así que no sé, vamos a ver cuál es la mejor opción que tenemos. Bueno, creo que esta guagua va para Carúpano y nos sirve también porque Carúpano es el puerto de aquí de Puerto Padre, va a la redundancia. ¿Para dónde va? Carúpano de ahí. Rutero, ya llegué a Delicia y ahora nada más me queda llegar hasta la casa, así que ya tú sabes. Mire que si quiere mango, aquí tenemos. Si quieren mango, Cheyi tiene. Mira la carga atrás, enseña la carga. Mira la carga de esa parra, no te puedes quejar. Cristiano Ronaldo es una máquina. Rutero, esta es la puya, ya tú sabes. Lo que queda de ella. Estoy aquí cerca de casa de bien, veamos unos traguitos. Bueno, Rutero, ya llegamos. Esa es mi casa. Ya sabes, como siempre te digo, esta es la ruta de Stowe. Yo soy Stowe. Esta es mi ruta, pero también es tuya.